Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Estamos hoy comenzando nuestro estudio detallado, versículo por versículo, del libro de Apocalipsis, y nos corresponde hoy con el capítulo 1, versículo 1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En los domingos anteriores estudiamos aspectos relacionados con la introducción general, la introducción estructurada del libro y también algunas claves de lectura para la interpretación y aplicación del libro de Apocalipsis. Y hoy nos adentramos ya en el texto bíblico, en el texto inspirado, para comenzar a identificar aspectos básicos de la revelación, aspectos básicos del contenido que estamos viendo. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir a un teatro y el velo se descorre, contemplamos rápidamente, al ver el velo corrido, el rico escenario de actores que están presentes allí. Eso es como algunos teólogos prefieren presentar el libro de Apocalipsis, como un velo que se corre y se comienza a presentar toda la riqueza de información, de símbolos, de ejemplos, de actores que están presentes para dar a conocer el contenido. Apocalipsis revela la revelación de Jesucristo resucitado y glorificado y el cumplimiento pleno de la consumación de todos los eventos como ningún otro libro en toda la Escritura. Está compuesto por un breve párrafo que presenta el título, el propósito y la composición de este libro, y que está seguido por un saludo, una presentación extraordinaria de Cristo, el Cordero de Dios. La revelación de Jesucristo que se nos va a presentar aquí es básicamente el título del libro de Apocalipsis. Son muchas las personas que tienen serias dificultades para identificar el título principal o el propósito general del libro de Apocalipsis. Y realmente es muy sencillo porque está presente en la primera línea del versículo y es la revelación de Jesucristo. No vamos a encontrar en ninguna otra parte del libro de Apocalipsis un artículo similar que defina de manera clara y precisa el título de este libro. No vamos a encontrar en ninguna parte de la Escritura un preámbulo similar. El que podía facilitar más cercanamente sería el preámbulo que se da en el libro de Deuteronomios, capítulo 1, versículos 1 al 5, que comienza diciendo: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Y comienza el libro de Deuteronomios a describir que lo que se va a decir a continuación son las palabras que Dios habló a Moisés para que fuesen dadas a todo Israel. Este preámbulo del libro de Deuteronomios es similar al preámbulo del libro de Apocalipsis, donde nos dice: estas son las palabras que Dios dio a conocer y que deben ser transmitidas a toda la comunidad de creyentes que se han entregado a través del apóstol Juan para que se conozca la revelación de Jesucristo. En este sentido, cuando nosotros vamos a hablar de Apocalipsis y del versículo 1, lo que vamos a hablar es de lo que Dios da a conocer. La palabra revelación lo que nos muestra es un mediador pactual, que es Jesucristo, un pacto de gracia que se está cumpliendo y se está ejecutando en la historia y que está aproximándose rápidamente a la consumación. Y vamos a encontrar que los primeros lectores del libro de Apocalipsis o los receptores iniciales estaban familiarizados con el tema de la revelación. Por lo menos unas 18 veces aparece en el Nuevo Testamento esa palabra, ese término, revelación o manifestación, y unas 13 veces aparece en la literatura del apóstol Pablo. La mayoría de los escritores o de los receptores, mejor, de esta carta o de este libro estaban familiarizados con este tema. En primer lugar, estas palabras que van a ser reveladas tienen que ser escritas y tienen que ser comunicadas y publicadas. Es decir, nosotros nos encontramos en un libro que está trabajando 3 momentos históricos. El presente del pueblo, el presente del apóstol Juan, que está recibiendo la revelación, pero es una revelación que ha sido dada a conocer a lo largo de la historia, es decir, en el pasado, y que tendrá pleno cumplimiento o consumación hacia el futuro. Es la palabra profética firme que los creyentes pueden atender y pueden estar seguros.
la revelación de Jesucristo. Estamos diciendo que es como un escenario donde se corre un velo para dar una presentación o toda una obra teatral que nos muestra un plan perfecto que se está cumpliendo. Cristo corre el velo. Lo más importante del libro de Apocalipsis es que en esta revelación no es la revelación de un ángel, no es la revelación de un apóstol, no es la revelación de una persona, es la revelación de Jesucristo. Es decir, quien corre el velo para que nosotros podamos ver todo el escenario y podamos ver toda la obra que está presente aquí es Cristo mismo. Y ese es el título de mi enseñanza hoy. Cristo corre el velo. Cristo corre el velo, es decir, abre el escenario, corre el telón, nos pone frente a un escenario donde nosotros vamos a poder vislumbrar inicialmente el apóstol Juan a través de las visiones, pero posteriormente todos los lectores a través del documento escrito vamos a vislumbrar esta obra pactual, esta obra donde el centro y el protagonista principal es el Cordero inmolado de Dios, Jesucristo el Salvador, que nos va a mostrar todo su plan perfecto, consumado y desarrollado a lo largo de la historia. La revelación de Jesucristo. En primer lugar, Cristo corre el velo para que todos nosotros podamos ver la revelación. El propósito inicial o el preámbulo de este velo que se corre para que nosotros podamos ver es la revelación, para revelar. El preámbulo del pacto es proclamar el señorío del gran Rey, Salvador Jesucristo, y declarar su trascendencia, su inmanencia, su poder, y dejar bien claro que su voluntad es perfecta y soberana y debe ser obedecida a lo largo de los tiempos en cualquier condición y circunstancia. Lo que hace Jesucristo en este primer aspecto del capítulo es correr el velo, es decir, revelarse, descubrirse o autorrevelarse, es decir, darse a conocer para que todos nosotros no tengamos sombra de duda de quién es Él, de cuál es su propósito, cuál es su razón de ser y cuál es la finalidad de este libro. La revelación de Jesucristo. La fuente de la revelación es Dios. El texto lo dice en la primera línea, la revelación que Dios le dio. Quien dio la revelación es Jesucristo, quien va a ser revelado es Jesucristo, el contenido de la revelación es el Hijo de Dios y quien recibe la revelación es el apóstol Juan a través de un ángel para dar a conocer a todos los lectores o a toda la iglesia el mensaje de Jesucristo. Entonces, en este sentido, lo que podemos decir es quien revela es Dios. Dios es el Padre revelador, es el creador y sustentador de todas las cosas. Y a quien va a ser revelado es el Hijo de Dios. Él es el agente que va a ser revelado o quien va a dar a conocer el plan de Dios. Jesucristo es el mediador o el testador del pacto y Él como mediador soberano de ese pacto o como interventor en ese pacto de redención para su pueblo, va a mostrar el perfecto y absoluto propósito de Dios a lo largo de la historia. La revelación es el descubrimiento o sacar a la luz o manifestar o revelar un plan o un propósito y quien lo revela es Jesucristo y el autor soberano de ese plan es Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, se revela al apóstol Juan y a todos los lectores de las 7 iglesias que van a estar representadas en esta carta para todos nosotros. Jesús es a la vez el objeto y el contenido de la revelación que en última instancia también le pertenece. Es muy interesante que nosotros notemos lo que dice allí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, Dios da la revelación y Jesucristo es el encargado o el objeto o el contenido de dar a conocer esa revelación para que nosotros nos llegue y la podamos entender. El nombre Jesucristo, lo que está diciendo allí es la unión perfecta de la misión y el encargo de las dos naturalezas de Cristo, su naturaleza divina y su naturaleza humana, dándose a conocer en plenitud para cumplir el propósito. Lo que nos muestra es lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él hará como Señor y Salvador nuestro. La línea de la revelación que nosotros vemos aquí en este primer versículo, o el orden de la revelación es, la revelación viene del Padre, la revelación pasa por el Hijo, la revelación es dada a través de un ángel, la recibe el siervo Juan y luego Juan la da a conocer a los lectores. Es toda una línea de la revelación. Debemos ver desde el principio del libro que el autor del libro, que es Dios mismo, llama a Jesucristo
Jesucristo, es decir, la unión perfecta de dos aspectos de la revelación de Cristo, el Hijo de Dios. El propósito de Cristo, correr el velo en el libro de Apocalipsis, es revelarse. Y eso tiene que ver con un aspecto del carácter de nuestro Dios, que se llama la autorrevelación. Dios no acepta o no permite que otros lo revelen a Él mismo. De hecho, si alguien pretendiera revelarlo, pues no sería fidedigno. Pero Él mismo se revela a sí mismo porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y porque Él es el único mediador y sustentador de todas las cosas. Él mismo se da a conocer, Él mismo dispone los medios y las circunstancias para darse a revelar. Él mismo se dispone a sí mismo por el encargo divino que tiene como Dios y como Señor y Salvador para darse a revelar. Escoge el momento, el lugar, las personas, las condiciones necesarias para Él darse a revelar. Y ese es un aspecto muy importante. Esa es una razón también por la cual la revelación de Jesucristo es fiel. Por eso Él más adelante va a decir, mi testimonio es fiel y verdadero. Porque todos los aspectos del carácter de Dios se unen o están en conjunto presentes en la revelación de Jesucristo. Cristo mismo corre el velo para Él darse a conocer. Romanos capítulo 16, versículo 25 dice, y el que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Es decir, Dios mismo, a través de Jesucristo, le ha placido revelar el misterio de la redención, o revelarse como mediador de ese pacto, o revelarse como el Cordero de Dios que quita el pecado y que otorga la salvación o la expiación perfecta para su pueblo. Gálatas 1:12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo también reconoce, al igual que el apóstol Juan, que la revelación de Jesucristo que él tiene, la recibió directamente de Dios, no por ningún intermediario, no por ningún medium que pudiera recibirlo, sino directamente de Dios. Y estos aspectos tienen que ver también con un asunto apologético. Recordemos que en ese periodo del primer siglo de esta era cristiana, había un auge importante del gnosticismo, y el gnosticismo habla de medios o de intermediarios para recibir algunos aspectos del conocimiento de la revelación. El apóstol Pablo y el apóstol Juan lo que están diciendo es, Jesucristo mismo se revela a sí mismo. Es decir, no necesitamos mediadores o mediums o intermediarios, y por supuesto esa revelación es perfecta, es celestial, es creíble y es contundente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. La palabra manifestar aquí tiene el mismo equivalente al término revelar. Se manifieste Jesucristo. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, o cuando sea autorrevelado Jesucristo, el Hijo de Dios. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 35, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Jesucristo, el Hijo de Dios, recibe del Padre el encargo de la redención y de la mediación en la salvación y en el pacto, y por supuesto da a conocer su perfecto y fiel plan a todos los creyentes. Juan capítulo 8, versículo 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. La línea de la revelación que se nos presenta en este primer versículo, que es el preámbulo, pero que es un preámbulo contundente, fundamental, esencial para el entendimiento de todo el libro de Apocalipsis, es la revelación viene de Dios.
Quien se da a conocer o quien da a conocer a Dios, a la humanidad, es Jesucristo, el Hijo de Dios, pero esa revelación nos viene a nosotros a través de apóstoles y profetas que dejan por escrito la revelación, en este caso el apóstol Juan, y que al dejarla por escrito es fidedigna para que todos los creyentes la conozcamos, la promovamos y la creamos. Luego en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 16, dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El libro de Apocalipsis va a mostrarnos a Jesucristo, el Cordero de Dios, que ha cumplido perfectamente el plan de la redención. Pero Jesucristo, el Cordero de Dios, no está cumpliendo su propia tarea, sino la tarea de Dios, la tarea que se le ha sido encomendada y que Él, en su humanidad o en su revelación histórica como hombre, la da a conocer a todos nosotros. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Nuevamente vamos a ver que el libro de Apocalipsis, cuando habla de Jesucristo o cuando habla del Cordero de Dios, va a unir los dos nombres o los dos títulos esenciales que en el Nuevo Testamento se usan para el Salvador: Jesús y Cristo, o Jesucristo, o Cristo Jesús. Y por eso el preámbulo del libro dice: la revelación de Jesucristo. No es solamente la revelación de Jesús, es decir, no es solamente la manifestación histórica o natural o humana de Jesús. No es solamente la manifestación de Cristo como el ungido o el enviado de Dios. Es la manifestación plena, en conjunto, del carácter de nuestro Dios y de nuestro Salvador, como la revelación de Jesucristo, el Salvador. Esencialmente lo que está diciendo este preámbulo es: Jesucristo, el Hijo de Dios, no solamente es Dios eterno, sino que también es el Salvador. Y podemos recordar el texto de Mateo capítulo 1, 21, que dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Decíamos la semana pasada que uno de los aspectos de interpretación y de comprensión y de aplicación del libro de Apocalipsis es el aspecto pactual. Es decir, hay un pacto eterno de redención. Hay un mediador de ese pacto que es Jesucristo. Hay un pueblo redimido y hay unos beneficios eternos que disfrutarán los redimidos por la gracia. En ese sentido, todo el contexto del pacto se fundamenta en la salvación que se nos viene a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio es para salvar a su pueblo de sus pecados. Y Mateo capítulo 1, versículo 21, lo que nos dice es: cuando Jesucristo se manifestó en carne, se manifestó como el Salvador, como el que viene para mediar entre Dios y el hombre y conceder la redención esperada y planificada desde antes de la fundación del mundo. Cristo corre el velo. Jesucristo corre el velo para revelar o para revelarse y para darse a conocer. En segundo lugar, Jesucristo corre el velo en ese escenario para revelarnos lo que sucederá. No solamente es para Él revelarse como persona, como ser, como autor y consumador de la fe de los creyentes, sino que corre el velo para mostrarnos eventos de lo que sucederán, para mostrarnos sucesos, para mostrarnos unos planes con unos eventos, unas historias y unos acontecimientos que indefectiblemente tendrán que suceder. El propósito de Dios al dar la revelación a Jesús es que pueda mostrar a sus siervos los acontecimientos o los eventos que sucederán en el futuro y recordar que los eventos que han ido aconteciendo hacen parte de la manifestación del plan de Dios. En este sentido, la palabra que está mostrando allí está denotando que va a haber una consumación en este plan de cosas y de eventos y de acontecimientos. Varios aspectos son importantes aquí. Primero,
que todos los eventos que están aconteciendo en la línea de la redención o en la línea del plan de la revelación de Dios hacen parte del absoluto propósito y pleno objetivo de Dios de darse a revelar. En segundo lugar, lo que nos está mostrando es que cada detalle de la historia de Dios para su pueblo y para la humanidad tiene un fiel cumplimiento. Dios está cumpliendo y revelando, y cada evento de la historia de la redención tendrá un propósito y una consumación. Es decir, no hay ningún evento o ningún acontecimiento suelto o al azar o fortuito, sino que cada acontecimiento, en primer lugar, hace parte de la soberanía de Dios, hace parte de la providencia de nuestro Dios, pero también hace parte del conjunto del pacto eterno que se está dando a conocer. Y eso es muy importante para nosotros. Y eso es una aplicación pastoral que podemos hacer en este momento. La aplicación es la siguiente: cada parte de nuestra vida, o cada aspecto de nuestra vida, o cada hilo, o cada acontecimiento, por separado o desconcertante que sea, lo que nos muestra es que tiene un propósito perfecto, porque Dios está revelando a sus siervos todas las cosas que han de acontecer. Ahora, ¿cuáles son las cosas que tienen que acontecer? Pues todo lo que Dios está permitiendo en la historia, todo lo que está permitiendo para su pueblo, todo lo que está permitiendo y proveyendo para sus siervos y para la iglesia, es lo que Dios está proveyendo como insumo necesario para el desarrollo de su plan. Y nos está mostrando el objetivo de Dios, que es seguro, que es perfecto y que tiene plenitud y consumación. Ahora, otro aspecto importante en este sentido es que todos los eventos que han venido aconteciendo en la historia de la redención y que se están cumpliendo y los que seguirán cumpliéndose y los que vendrán al futuro, pues tienen un hilo conductor, y el hilo conductor se llama el pacto eterno de redención, se llama la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esos eventos o acontecimientos van en ascenso, no en descenso, y van llegando a un clímax perfecto, es decir, van llegando a un momento cumbre de consumación, de plenitud, de cumplimiento perfecto y seguro. Y eso nos permite a nosotros desarrollar una virtud propia de los creyentes que Dios nos da a través del Evangelio, que es la virtud de la esperanza, es decir, la virtud de la certeza, la seguridad que tenemos, la alegría de que todas las cosas tendrán un cumplimiento perfecto y que debemos esperar con paciencia y con tranquilidad, puestos los ojos en el Señor. El texto sigue diciendo, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuál es el objetivo de la revelación? El objetivo de la revelación es mostrarnos el hilo conductor de los eventos, de los acontecimientos, de las circunstancias, de las realidades que el pueblo enfrenta, que los siervos de Dios enfrentamos, pero que están gobernadas por la mano providente de nuestro Dios y que tendrán un pleno y absoluto cumplimiento. Queridos hermanos, muchos de nosotros tenemos una tendencia equivocada de ver la fe en términos espirituales o en términos simplemente místicos o trascendentes y no ver la fe aplicada en las diversas circunstancias de la vida. Muchos de nosotros tenemos serias dificultades para articular la fe con las circunstancias y con la realidad diaria. Muchos de nosotros disociamos la fe de nuestros pasos diarios en el peregrinaje de la vida. Muchísimos de nosotros tendemos a ver la fe y ver a Dios y lo espiritual solamente en los asuntos trascendentes y no verlo en los asuntos cotidianos. Y ese es un problema de cosmovisión, ese es un problema de entendimiento, es un problema de disociación. Y nosotros generalmente disociamos todas las cosas. ¿Pero qué hace el Evangelio? El Evangelio lo que nos hace es articular la fe. El Evangelio articula la fe con la práctica. El Evangelio asocia, no disocia. El Evangelio une plenamente la realidad eterna con las circunstancias, los eventos y las cosas que nos pasan. Y eso me da muchísima esperanza, porque todas las circunstancias que tú y yo podamos estar pasando, todos los eventos, las cosas, difíciles o no, comprensibles o no, a nuestro juicio fortuitas o no, que estamos pasando como personas, como siervos de Dios, como familia, hacen parte de los acontecimientos perfectos, soberanos y providentes de Dios
que está Dios gobernando y dirigiendo para el cumplimiento de su propósito, para que tengamos esperanza y para que veamos que hay un autor y consumador de todas las cosas, que hay un plan de redención, que el plan no descansa en nuestro control, que el plan de la redención no descansa en nuestro entendimiento o en nuestras acciones o en nuestras obras, sino que el perfecto plan de Dios descansa en Dios, está gobernado por Jesucristo, el autor de la fe, y está llevándose a un fiel y perfecto cumplimiento, porque las cosas están seguras en Dios y tendrán un pleno cumplimiento. No nos corresponde a nosotros saber las fechas. Esa es una de las trampas que muchos de los estudiosos del libro de Apocalipsis han caído. Entonces comienzan a hacer cábalas a la luz de algunos datos que tenemos en el libro y usando la numerología del libro de Apocalipsis y llegan a algunas conclusiones. Establecen fechas, establecen límites, establecen condiciones para que se cumplan los eventos. Sin embargo, cuando el texto dice las cosas que han de suceder pronto, no está diciendo que hay fechas para que nosotros las conozcamos. No es esa una tarea para nosotros. Para nosotros lo único seguro es los eventos están gobernados por Dios, las cosas están dirigidas por Dios e indefectiblemente se cumplirán. Dios tiene las fechas, Dios tiene los límites, Dios tiene los términos de tiempo bajo su control. A nosotros no nos corresponde conocer los términos del tiempo, a nosotros nos corresponde saber que las cosas sucederán y sucederán en breve. Es decir, no se atrasan, no están al azar o no son fortuitas, están claramente determinadas en el plan de Dios y como sucederán pronto, eso debe desarrollar o fortalecer o afirmar la virtud de la esperanza o la clave de la esperanza en cada uno de los creyentes. La tarea de nosotros es dar a conocer la revelación que hemos recibido de Dios para que otros sean notificados o sean señalados o sean indicados de que la Biblia realmente tiene cumplimiento y que Jesucristo está dando a conocer con seguridad. La palabra manifestar que se usa aquí para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, manifestar tiene un sentido, una connotación de notificar, es decir, llamar oficialmente la atención sobre algo, u ordenar o advertir oficialmente de eventos que se cumplirán. La notificación tiene un asunto legal y tiene un aspecto también oficial. La palabra manifestar también indica señalizar, es decir, mostrar una señal o mostrar un camino a través de símbolos o a través de ideas entendibles para que podamos comprender que esos eventos están articulados en un plan, que no son eventos sueltos o fortuitos, sino que son eventos totalmente articulados que corresponden a un propósito y que los recibimos a través de señales o de notificaciones o de indicaciones que se nos manifiestan. Queridos hermanos, esa es una clave extraordinaria de lectura en el libro de Apocalipsis. Recordemos que son muchísimos los movimientos o los estudiosos del libro de Apocalipsis que han caído en la interpretación literalista del libro de Apocalipsis. Y la Biblia tiene un aspecto de interpretación literal, pero el libro de Apocalipsis es uno de los libros que menos podemos aproximarnos a él para interpretarlo de manera literal, porque ya hemos visto que es un libro altamente simbólico. Los materialistas y los premilenialistas, si estudiaran con detenimiento el primer versículo del libro de Apocalipsis, no prestarían atención a esa serie de interpretación literal que ellos hacen, porque el libro de Apocalipsis en su primera línea dice para manifestar o para notificar o para señalizar a través de símbolos, a través de ejemplos, a través de figuras y de metáforas las cosas que han de suceder pronto. El libro de Apocalipsis en su primera línea nos da una clave hermenéutica para el entendimiento y la interpretación del libro de Apocalipsis. Y la clave hermenéutica es lo que Dios va a hacer a través de la revelación de Jesucristo, es manifestar o es simbolizar o es señalizar o notificar a través de ejemplos y de metáforas entendibles para los creyentes, con señales comprensibles para los creyentes, lo que ha de suceder pronto. Es decir, no es un libro confuso,
No puede ser de interpretación literalista como los materialistas o como los liberales o como los premilenialistas pretenden interpretarlo. Ellos desconocen esta clave hermenéutica de la primera línea del libro. Porque solo esa primera línea nos dice lo que Dios va a hacer es mostrarnos con lujo de detalles, con riqueza simbólica y fraseológica, con riqueza de señales y de indicaciones metafóricas, todo lo que ha de acontecer. Y justo ese es el propósito del libro, mostrarnos lo que ha de suceder pronto. Queridos hermanos, Cristo corre el velo para mostrarnos lo que sucederá. Y ese es un aspecto interesantísimo del carácter de nuestro Dios. Porque Dios, siendo soberano y siendo perfecto, y Jesucristo siendo Dios y mediador absoluto en la redención, no tenía la necesidad, a nuestro juicio, de mostrarnos lo que ha de suceder pronto. ¿Por qué Él toma el tiempo y se toma la molestia de mostrarnos este escenario, mostrarnos estos actores y con tanta riqueza de colorido y de números y de ejemplos para mostrarnos lo que ha de suceder pronto? ¿Qué intencionalidad tiene nuestro Dios? Siendo que Él es seguro, siendo que Él es perfecto, siendo que lo que Él ha prometido lo cumple, ¿por qué nos muestra? ¿Y por qué muestra a sus siervos lo que ha de suceder pronto? Queridos hermanos, hay valores importantes aquí en este propósito de la revelación. Es decir, el pueblo está en sufrimiento, el pueblo está en un momento específico de muchísimas luchas y contradicciones por diversas razones políticas, ideológicas y también del ánimo de los creyentes. Hay mucha mortandad, hay persecución, hay amenaza, los creyentes están con serias incertidumbres y Dios toma el tiempo para darnos a conocer lo que ha de suceder pronto. Esto tiene que ver con un asunto pastoral de Jesús. Jesús no solamente se presenta aquí en el libro de Apocalipsis como el Salvador, el Cordero inmolado, también se presenta como el gran pastor de las ovejas. También se presenta como aquel que se acerca para consolar, para animar, para advertir, para acompañar a su pueblo en sufrimiento, para estar cerca del que está siendo incomprendido, para estar cerca del que sufre, para estar cerca del que tiene el sinsabor en la vida y para decirle: todos los eventos de tu vida tienen pleno control y yo estoy contigo. Y todo esto estará sucediendo y llegándose a la consumación pronto. ¿No ese es un motivo de esperanza, querida iglesia? ¿No ese es un motivo de consuelo para nosotros saber que todas las circunstancias que afrontamos, difíciles o no, muchas de ellas bien dolorosas y amenazantes, muchas de esas circunstancias devastadoras para nuestras emociones y muchas de ellas también devastadoras para nuestra fe, que Jesús nos diga: yo soy el pastor, yo estoy contigo, y todo eso que te acontece tiene un pleno cumplimiento y tengo pleno conocimiento de todas las consecuencias, las condiciones, y todo está notificado con claridad en la Escritura y se sellará o se consumará pronto. A mí me anima profundamente saber que Jesús se presenta en Apocalipsis y en este primer versículo no solamente como el Cordero que otorga redención eterna a su pueblo por gracia, sino también como el pastor de las ovejas que está junto a sus siervos y que les da esperanza y consuelo en su caminata. El versículo dice: para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos de Dios aquí? ¿Quiénes son los que deben recibir y entender lo que ha de suceder, los eventos de la historia? Y más adelante vamos a hablar un poco sobre ello. Y yo quiero leer algunos textos de apoyo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Algunos toman de ese texto para apoyar el concepto literalista del tema del milenio. Pero lo que está diciendo aquí el texto es: el Señor Jesús o nuestro Dios no está condicionado o limitado por los tiempos como nosotros los tenemos, por el tiempo cronológico que nosotros manejamos. Él no está limitado porque Él está por encima, Él está en control absoluto de todo, y Él no, aunque conoce los tiempos y los determina, no está limitado o condicionado por ellos. Lucas 18, versículo 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La palabra sucederá pronto es cierta.
Es decir, tiene fiel cumplimiento. No está hablando de un cumplimiento inminente, como lo entendieron los primeros creyentes. Los creyentes del primer siglo de esta era cristiana, cuando se habló de la venida pronta del Señor, o de que sucederá pronto, ellos entendieron que era inminente, es decir, va a llegar ya. Pero no es eso lo que el texto está diciendo. Lo que el texto está diciendo, sucederá pronto, es indefectiblemente, sucederá. Sucederá en breve, sucederá en el tiempo de Dios, sucederá y los creyentes lo podemos ver y disfrutar. Juan capítulo 12, versículo 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y luego en el mismo Evangelio de Juan capítulo 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y luego en el mismo Evangelio de Juan 17:8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Queridos hermanos, el apóstol Juan, así como en sus cartas recibió la revelación para dar esperanza al pueblo a través del Evangelio, ahora en el libro de Apocalipsis recibe una revelación para dar esperanza a los creyentes en sufrimiento. Es muy probable que tú estés pasando por circunstancias difíciles. Es muy probable que tu vida, tu familia o la iglesia donde tú estás, o tú como pastor, estés pasando circunstancias muy dolorosas e incomprensibles. El libro de Apocalipsis es un libro extraordinario para que a través de la riqueza de los símbolos tú puedas entender que Jesús es tu pastor, no solo tu Salvador, y que hay esperanza en Él y consuelo. Segunda de Pedro, capítulo 3:8 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Básicamente lo que está diciendo allí el texto cuando dice las cosas que sucederán pronto es para darles esperanza y llevar a los creyentes a que se enfoquen en los acontecimientos y en quien está cumpliendo los acontecimientos, que es Jesucristo, y quiten un poco la mirada de las circunstancias difíciles que están pasando. Las circunstancias son reales, son provistas por Dios, pero esas circunstancias no son el indicador del plan perfecto de Dios. El indicador es Jesucristo, el Cordero de Dios, que está llevando a feliz cumplimiento todos los eventos de la historia. Y podemos recordar el texto de Hebreos que dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor y más grande peso de gloria. Es decir, las cosas y las circunstancias son pasajeras, si bien son provistas por Dios, pero Jesucristo es eterno y se revela para darnos esperanza. Cristo corre el velo para revelarse a sí mismo, pero Cristo corre el velo para mostrarnos lo que ha de suceder, y Cristo corre el velo para mostrar lo que ha de suceder a su siervo. Y ese es uno de los aspectos que yo quiero que nos detengamos en el entendimiento de este texto. El versículo dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Sus siervos en plural. Y luego dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, Juan. En dos oportunidades aparece la palabra siervo o la palabra siervos. Es decir, es muy importante lo que va a decirnos el apóstol Juan, o lo que él nos va a transmitir de lo que recibió de Jesucristo, contundentemente en función de los siervos de Dios. El libro de Apocalipsis, si bien es cierto, está dirigido a la iglesia en general, a las iglesias locales, de manera directa y personal, es un libro escrito para los siervos de Dios. Y más adelante la escritura nos va a decir quiénes son los siervos. En ese primer versículo nos habla de un siervo en particular. Ese siervo en particular es el apóstol Juan. Sin embargo, el libro de Apocalipsis no presenta al apóstol Juan como el apóstol. No lo presenta como el discípulo amado. Tampoco lo presenta como el amigo o el cercano de Jesús. Lo presenta como el siervo de Dios.
Y esta es una connotación muy interesante para que nosotros la podamos entender. Es decir, Juan es un mensajero, es un siervo, es un hombre esclavo de Jesucristo, es un hombre entregado por entero a transmitir la verdad del Evangelio. Y la connotación del término es importante para describir un hombre que está dispuesto, sometido, sujeto, entregado para recibir y transmitir fielmente lo que ha recibido a los creyentes. Siervo Juan, a mis siervos o a sus siervos. Y yo quiero dirigirme en este momento a aquellos que han sido llamados por Dios y puestos por Dios para ser siervos de Jesucristo. Apóstoles, profetas en el contexto de la Escritura y en el contexto de la iglesia contemporánea, pastores, evangelistas y maestros. Oficiales de la iglesia, ancianos y diáconos, puestos por Dios, llamados por Dios, ordenados y capacitados por Dios para servir en su iglesia de manera abnegada y de manera oficial. Siervos de Dios. Especialmente la Escritura está hablando aquí para los pastores. Aquellos que fueron puestos para dirigir la iglesia del Señor. Aquellos que fueron puestos para ser ministros de la palabra y de los sacramentos. Aquellos que fueron puestos, llamados y capacitados para ser líderes visibles, pastores visibles en una comunidad, que inspiran a la grey, que presentan el Evangelio, que pastorean a la congregación con su vida, con su ejemplo y con su testimonio. Aquellos que han sido puestos por Dios. Aquellos que fueron llamados de manera irrevocable para servir al Señor. Aquellos que indistintamente de las circunstancias y de las condiciones fueron puestos por Dios y serán sostenidos por Dios para llevar el Evangelio a aquellos que están puestos a su cuidado. Cristo corre el velo para decirnos que Él tiene siervos, es decir, hombres que Dios llamó y capacitó para presentar el Evangelio. Yo soy uno de ellos. Quizás tú también eres uno de ellos. Siervo de Jesucristo, llamado para recibir de manera directa el mensaje, para presentarlo a una iglesia y para sostener a una iglesia a través del Evangelio. El apóstol Juan es un siervo de Jesucristo, probado y comprobado. Está en este momento pasando uno de los momentos más difíciles de su vida. Dice la tradición que el apóstol Juan, o el discípulo amado, fue condenado a morir en una paila de aceite hirviendo por el emperador. Y fue librado milagrosamente de morir en esa paila de aceite hirviendo. Y entonces, al ser librado, fue llevado como cautivo o como prisionero en solitario a la isla de Pasmos, en el mar Egeo. Y allí los romanos tenían muchas canteras o muchos lugares de cavernas donde iba a permanecer. Y fue allí donde el apóstol Juan logró, por la gracia de Dios, escribir el libro de la revelación de Jesucristo. El discípulo amado, el apóstol Juan, el fiel discípulo, el leal discípulo que a lo largo del tiempo del ministerio de Jesús permaneció a su lado. El único discípulo que estuvo al pie de la cruz hasta el final. El único discípulo que presenció con sus propios ojos, testigo ocular, no solo de la vida de Jesús y de sus sufrimientos, sino también del último suspiro de Jesús. El apóstol que presenció de manera ocular y con su propio corazón el acontecimiento de ver bajar a Jesús de la cruz y ser llevado y puesto en la tumba. Ese discípulo, el discípulo amado, aquel que Dios lo honró con larga vida y con la oportunidad de escribir el último libro de la revelación de Dios, está pasando grandes sufrimientos. Es el único discípulo vivo, es el discípulo anciano, es el discípulo que fue condenado a morir de manera cruel, pero Dios lo protegió, pero no lo protegió del sufrimiento. Está sufriendo, está siendo prisionero, está en un lugar desértico y solitario, está en un lugar donde no tiene oportunidad de pregonar el Evangelio como lo había hecho por tantos años. Un discípulo valeroso y abnegado estando bajo el sufrimiento. Pero allí en ese sufrimiento el Señor corre el velo. Su Salvador, su Pastor Jesucristo corre el velo para revelarse tal cual es, para mostrarle los eventos que sucederán y de los cuales Él será beneficiario y para tratarle como su siervo. ¡Qué cosa tan extraordinaria, querida iglesia!
El apóstol Juan no ha sido descalificado por Dios, pese a la persecución y pese al dolor y la opresión que le está teniendo allí como cautivo en esta isla del mar Egeo. El apóstol Juan es llamado por Jesucristo, el Hijo de Dios, mi siervo, para que transmita el mensaje de valor y de esperanza a otros siervos que estarán posiblemente en situaciones similares. Nosotros como pastores hemos sido llamados por Dios para dirigir y pastorear una congregación. Hemos sido puestos por Dios, enviados y capacitados, equipados con las herramientas necesarias y suficientes para presentar la revelación a otros. Muchas veces nosotros estamos también desanimados y angustiados. A veces estamos un poco en apuros y un poco desanimados. Pero en medio de esas circunstancias, el Señor Jesús se nos presenta a través del Evangelio y nos dice: yo soy tu pastor, yo soy tu Salvador, y manifiesta o comunica o multiplica esto que tú estás escuchando a otros siervos, para que ellos también recobren ánimo y recobren esperanza. El apóstol Juan es siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Es aquel que recibe la revelación porque ha sido fiel en proclamar la revelación a lo largo de los años. El apóstol Juan es un fiel discípulo y un amado discípulo que a lo largo de su vida se ha mantenido fiel, incólume en medio de tantas circunstancias y adversidades. Y el Señor Jesucristo lo honra diciéndole: tú eres mi siervo y tendrás que presentar este mensaje para que otros siervos míos lo conozcan y tengan esperanza. Es maravilloso saber cómo Dios nos llama y cómo nos sostiene, y cómo a través de nuestra vida Él nos permite ser útiles para otros que están en situaciones diversas y adversas. Siervos es esclavos. Siervo no es asalariado. Siervo no es el asalariado, porque el siervo es el esclavo, es el que tiene un amo, es el que obedece y que hace la voluntad de su amo. El apóstol Juan no es un asalariado. El apóstol Juan no está allí por beneficio, por interés, por honor o por protagonismo. El apóstol Juan, o el siervo Juan, como lo llama aquí el texto, está allí porque es un esclavo de Jesucristo. No puede abandonar el encargo que ha recibido. Y si lo abandona en ese lugar, tendrá que pregonarlo en otro lugar. Porque no puede abandonar aquello de lo cual él es esclavo y de quien es esclavo, y porque él está llamado a obedecer y someterse a la voluntad de su amo, es decir, de Jesucristo, su Señor y Salvador. Muchos probablemente estaban pretendiendo silenciar al siervo Juan. Muchos estaban pretendiendo callarle la boca. Muchos estaban diciendo: no más, te vamos a condenar a la paila ardiente. Estás en la paila, en el horno. Te vamos a silenciar, no hable más. Pero el apóstol Juan, entendiendo que es un siervo de Jesucristo, no puede guardar silencio. Y aun si él en su corazón meditó diciendo: bueno, aquí voy a estar, no voy a poder hacer más, el Señor se le manifiesta. Corre el velo Jesucristo y le dice para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto, y lo declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Ese posesivo es muy interesante. Juan es siervo de Jesucristo. No es siervo del imperio. No es siervo de Domiciano, que estaba allí tan fuerte con todas estas persecuciones contra los creyentes. No es siervo de Nerón. No es siervo de los creyentes. Juan es siervo de Jesucristo. Yo soy siervo de Jesucristo. Yo me debo a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que me llamó y me capacitó para servirle. Tengo la plena seguridad que desde antes de nacer fui llamado también para esta tarea. Tengo la plena convicción que desde niño entendí por la gracia de Dios que esta era mi misión y mi encargo a largo plazo. Tengo la plena seguridad en mi corazón que mientras viva tendré que proclamar el Evangelio, porque eso es lo que da sentido a mi vida, y para eso fui llamado. No fui llamado para ser un asalariado. No fui llamado para vivir de esto por algún beneficio personal u honor o algún reconocimiento o algún privilegio. Entendí desde niño por la gracia de Dios que fui llamado para ser siervo de Jesucristo, cueste lo que cueste.
Y pase lo que pase, sin ningún tipo de reconocimiento, de incentivo temporal o terrenal, solamente puesto los ojos en Jesús y sabiendo que el autor y consumador de la fe tiene la promesa eterna y el premio y el galardón eterno para aquellos que le sirven. Juan es siervo de Jesús. Y yo me identifico plenamente con esto que nos está diciendo la Escritura. La revelación de Jesucristo se da a un siervo de Él para que Él la multiplique a otros siervos de Él. Queridos hermanos, Dios ha puesto pastores en la iglesia. Y los pastores que Dios ha puesto son siervos de Jesucristo. Son como los profetas, son los sacerdotes puestos en la iglesia para pregonar el mensaje. Y sea que a ti te agrade o no lo que ellos pregonen, sea que tú estés muy de acuerdo o no con lo que ellos hacen, ellos han sido puestos como siervos de Jesucristo y solo Dios los podrá quitar si ese es su plan. Pero mientras Él no diga lo contrario, esos siervos que Dios ha puesto tendrán que levantarse semana tras semana, día tras día, año tras año, aún contra todas las oposiciones, a pregonar el mensaje, porque ellos son siervos, esclavos de Jesucristo. Son doulos de Jesucristo, esclavos, no asalariados. Si fuesen asalariados, estarían buscando otras vocaciones para hacer. Muchas veces nos dicen a nosotros, búscate otra vocación, búscate otra tarea, piensa a ver qué puedes hacer. A mí en muchas oportunidades, en circunstancias diversas que he pasado, he tenido buenos consejeros a mi lado, tan buenos como los amigos de Job, que me han dicho, búscate algo que hacer. Y yo en algunos momentos he tenido que agachar mi cabeza, poner mi mirada en el Señor y decir, soy siervo de Jesucristo. Es decir, fui llamado por el autor del Evangelio, fui capacitado por Él, fui entrenado y toda mi vida se debe a Él y todas las cosas que yo puedo hacer son solamente someterme a su voluntad, obedecer sus preceptos y continuar como un siervo profeta pregonando el Evangelio. Algunos se van, otros vienen, algunos nos abandonan, otros Dios los pone como soporte emocional, pero sea la circunstancia que sea, así sea en la isla solitaria, así sea en la caverna o en la cantera más abandonada, así sea en el desierto, como el siervo Juan, aquellos que Dios llamó, sostendrá por su infinita misericordia, porque Él es pastor de sus siervos, porque Él es amo nuestro y porque nos debemos a Él. Apocalipsis 17, versículo 1, versículo 7 y versículo 15 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El apóstol Juan estaba exiliado, estaba en una isla solitaria esperando solamente la muerte. Probablemente sintiendo que ya no era útil para la tarea que Dios le había llamado desde joven. Probablemente sintiendo que se bajó el telón y que se acabó la obra y que su vida terminó en el exilio con un poco de dolor y de nostalgia sin poder ser útil para el ministerio. Pero en ese momento, siendo un anciano de días, siendo un hombre solitario, siendo un hombre en persecución y en sufrimiento, en lugar del telón bajar, lo que hace es que se abre y comienza la función y Dios le dice, hay muchedumbres de pueblos que necesitan recibir lo que tú estás enseñando. Hay muchedumbres de naciones y de lenguas y de pueblos que están ávidos de recibir la revelación de Jesucristo a través de ti. Tú eres mi siervo, levántate, ve, escribe, despiértate, tengo oportunidad para ti. Vas a tener que ver lo que yo te voy a mostrar, vas a tener que oír con atención y vas a tener que escribir, transmitir y multiplicar este mensaje. Qué esperanzador para un siervo de Dios, aún en la vejez, escuchar esto del Señor. Y Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de parte de Dios. Y luego en Apocalipsis 21:9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciéndome, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.
¿Saben? Muy pocos de nosotros pensamos que el momento cuando Dios se revela de esta manera al siervo Juan fue en el último episodio de su vida. En el epílogo de la vida del apóstol o del siervo, Dios se le manifiesta. Cuando él está pensando que hay decadencia y que posiblemente no pudo hacer nada más, cuando él pensó que ya no era útil para nada, Dios se manifiesta y le dice: escribe, comunica, publica, anímate, hay oportunidad para ti. Ahora, ¿de quién viene la oportunidad? No es de los oponentes, no es de sus contradictores, no es de los antagonistas del Evangelio. La oportunidad que viene para este siervo y para muchos siervos que me están oyendo, la oportunidad viene de Dios, quien nos llamó y nos capacitó. La oportunidad para tu ministerio no viene de tus contrincantes o de tus antagonistas. La oportunidad para tu ministerio ni siquiera viene de tu propio corazón o de tu propia conciencia. La oportunidad viene de aquel que corre el velo y que se revela y que nos dice: yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador, pero soy tu pastor, pero también soy tu amo, y tú eres mi siervo, y te debes a mí y no a nadie más. Por eso Juan capítulo 1 dice, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo se revela no solo para mostrarnos el plan de redención. La revelación de Jesucristo no solamente es colectiva, no solamente es corporativa para una iglesia. La revelación de Dios también es individual, de manera directa para sus siervos, para aquellos que semana tras semana tienen que ponerse al frente de una congregación, para aquellos que muchas veces no tienen fuerzas para levantarse ni para pregonar el Evangelio, para muchos que están muchas veces apaleados por las circunstancias diversas, no solo de su propio corazón, no solo del mundo de afuera, sino también de sus propias congregaciones y de sus propias familias. Para ellos también es la revelación que trae esperanza y consuelo y que les dice: levántate, escucha, escribe y comunica, porque tú eres mi siervo y te debes a mí. Primera de Juan capítulo 1 versículos 1 al 3 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Queridos siervos de Jesucristo, queridos pastores, queridos maestros llamados a pregonar el Evangelio, ¿cómo no continuar pregonando el Evangelio? Si lo hemos visto, lo hemos oído y lo hemos palpado y lo hemos experimentado, y nuestra tarea es anunciémoslo, publiquémoslo, proclamémoslo, divulguémoslo. No importa las contradicciones, no importa las oposiciones, hagámoslo, porque es lo que hemos oído y visto tocante, no a las circunstancias, tocante al verbo de vida que se ha manifestado y se ha revelado en nuestro corazón. Apocalipsis 19 versículos 2 y 5 dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Está habiendo muerte para los siervos de Dios. En el momento en el que el apóstol está escribiendo, hay muerte para los siervos de Dios. Están siendo acribillados, perseguidos, atemorizados y acobardados los siervos de Dios. Pero Dios le dice a Juan: escribe, tú eres mi siervo, y comunica a mis siervos que pese a que la gran ramera se levante en oposición y demande la sangre de mis siervos deben alabar a Dios con todo su corazón y reconocer que se deben a Dios. Queridos hermanos, ¿cómo caen los valientes? Muchos siervos de Dios están siendo atemorizados por muchas circunstancias. Muchos siervos de Dios están siendo silenciados por diversas situaciones imperiales, ideológicas, pero también institucionales de sus propias constituciones y de sus propias organizaciones. Pero pese a ello, aquellos que son siervos de Dios, que no son asalariados, sino que son capacitados por Dios y puestos para dirigir al rebaño, tendrán que mantenerse firmes
pregonando el Evangelio. Apocalipsis 22, 3 y 6 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para proclamar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Capítulo 1 y capítulo 22, capítulo primero y capítulo último del libro de Apocalipsis, el Señor refiere la misma frase, le voy a mostrar a mis siervos lo que ha de suceder pronto. Y lo que ha de suceder pronto no es catastrófico, lo que ha de suceder pronto no es apocalíptico, lo que ha de suceder pronto es profundamente esperanzador para los creyentes. Lo que ha de suceder pronto es profundamente motivador, consolador para los creyentes. Lo que ha de suceder pronto es profundamente edificante para los siervos de Dios. Porque todo lo que va a suceder es que el Señor vendrá por su iglesia. Y aquellos fieles siervos que pregonen con sinceridad y con audacia el Evangelio serán honrados por Jesucristo, el autor del Evangelio. Jeremías capítulo 7, versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Y luego Ezequiel 38, 17 dice, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Y luego Daniel capítulo 9 versículo 10 dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Estoy haciendo el énfasis. Dios pone siervos en cada iglesia local. Dios pone un candelero y Dios pone sus siervos allí y Dios rodea a sus siervos para que la iglesia tenga o cumpla el plan perfecto de Dios. En el libro de Daniel hay una demanda a quienes han sido puestos bajo autoridad y no obedecieron a sus siervos, los profetas. Dios da ordenanzas, Dios transmite su revelación a sus siervos, a sus pastores, y la iglesia la debe recibir. La iglesia debe estar atenta a la enseñanza que Dios da a través de sus pastores o de sus siervos. Porque si no obedecimos a nuestros siervos o a nuestros pastores, vienen consecuencias. Amós capítulo 3 versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Lo que está aconteciendo en Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 es que Dios va a dar a conocer a su siervo para que ese siervo lo comunique a sus otros siervos lo que ha de suceder pronto. Es decir, no hay secretos en Dios. Dios revela su plan perfecto, Dios revela su propósito perfecto y sus siervos son consolados y edificados para que ellos tengan el coraje, la audacia, la tenacidad de poder presentar ese mismo mensaje a la congregación. Lucas capítulo 15, 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Iré a mi Padre y le diré. Queridos hermanos, Cristo corre el velo. Y lo que nosotros estamos viendo hoy es que Jesucristo corre el velo para una gran presentación, funcional, dinámica, colorida, donde Él es el centro y donde su salvación es la que reina, donde su trono está presente y la iglesia le adora y sus siervos se postran con abnegación diciéndole, tú eres digno. Te servimos a ti, vivimos para ti y por eso nos invertiremos en ti, aunque la gran ramera demande la sangre de sus siervos. Es probable que muchos siervos de Dios tengan que morir en combate. Es muy probable. A lo largo de la historia de la iglesia se ha acontecido. Probablemente yo y muchos siervos más tendremos que morir en combate. Tendremos que derramar nuestra sangre, dedicados e invertidos en la obra de Dios. Pero saben, nunca podremos olvidar
que somos siervos de Jesucristo, llamados y puestos por Él. Apocalipsis es un libro abierto, donde Dios revela sus planes, sus propósitos fieles para la iglesia. Apocalipsis no es una revelación de eventos solamente, es la revelación de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Es la victoria plena y absoluta. Es la mayor gloria de Jesucristo, no solo para Él como Redentor, como Cordero inmolado, sino la mayor gloria para todos sus siervos y para todos sus seguidores. Apocalipsis no habla tanto de hechos y de acontecimientos como muchos han pensado. Apocalipsis habla de una persona, la persona de Jesucristo. Apocalipsis nos muestra a Jesucristo revelado en plenitud, consumando en plenitud con esperanza y con fidelidad, con verdad todos sus hechos y todos los acontecimientos, y permitiendo que todos los creyentes fieles de todos los tiempos que han invertido su vida como siervos de Jesucristo se presenten ante el altar junto al Cordero y levanten su adoración al que vive y reina por los siglos de los siglos. Apocalipsis es la revelación del Padre amoroso, es la revelación de Jesucristo el mediador y la revelación de Jesucristo el Salvador y del Espíritu Santo el consolador de la iglesia. Querida iglesia, tenemos que mirar al Cordero inmolado, tenemos que mirar a aquel que murió y resucitó, tenemos que mirar a aquel que dio su vida por nosotros y tenemos que mirar a aquel que nos llamó para ser sus siervos y para extender su reino en medio de las naciones. El objetivo de esta carta, de este libro, es animar a los creyentes, es darnos esperanza, darnos certeza de vida eterna. El objetivo es alertarnos, es prepararnos para la vida eterna, es prepararnos porque efectivamente el fin está cerca. Jesucristo lo consumará y traerá toda obra a juicio. Juan capítulo 17, versículo 16 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Y luego en Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62, dice: mas él callaba y nadie respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y luego en Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y luego en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús. Cristo corre el velo para presentarnos una obra final. Pero el que va a estar sentado en el trono es Jesucristo mismo. Y quien se va a revelar es el mismo. Y el mensaje es el mismo. Y el consumador es el mismo. Todo en esta obra teatral, por decirlo de alguna manera, todo en esta consumación final, en este cuadro histórico de la redención, nos muestra a Jesucristo, el Cordero de Dios, por quien vivimos, a quien nos debemos y en quien nos debemos invertir. Que Dios nos bendiga. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos el Evangelio. Gracias por mostrarnos al Cordero inmolado, que no solo es Cordero inmolado, que también es Dios, que también es Señor, que también es nuestro amo y es nuestro pastor. Gracias por mostrarnos al que desde la eternidad estaba dispuesto para cumplir la historia de la redención. Gracias por abrir el velo y por quitarnos la venda de nuestros ojos y permitirnos verte tal cual eres y ver el llamado y el encargo que nos has hecho para ser siervos tuyos. Gracias porque podemos llamarnos siervos tuyos y porque tú eres nuestro amo. Eres un amo justo, bueno, fiel, compasivo, misericordioso. Eres un amo perfecto. Eres un amo que no te cansas de tus hijos. Eres un amo que nos compró con su sangre y horadó nuestra oreja de tal manera que te pertenecemos a ti y nunca nada ni nadie nos arrebatará de tu mano. Eres un amo en el cual estamos seguros, estamos confiados
Eres un amo en el cual podemos invertirnos con alegría y con gozo. Y nos has llamado para proclamar tu evangelio. Y rogamos que nos des la fuerza, el valor, el denuedo, para que pese a cualquier circunstancia, podamos ser mantenidos por ti firmes, con audacia y con verdad presentando el evangelio. Ayúdanos, Señor, para que nosotros y nuestras iglesias podamos ver el evangelio en cada línea de la Escritura y tener esperanza. Para que podamos ver el evangelio y pueda nuestro corazón ser conmovido, apasionado por ti, Señor. Y pese a cualquier dificultad o a cualquier oposición, nosotros podamos mirarte a ti y saber que hay esperanza, que eres nuestro Padre y nuestro Señor y nos debemos a ti. Gracias por revelarte tal cual eres y por darnos esperanza en todos los eventos de la providencia que tú gobiernas soberanamente. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.